Regresamos aquí a la redacción de la Jornada de Oriente y hoy tenemos la visita de Israel Pacheco. Buenas noches, Israel. Buenas noches, Fermín. Israel, tú fuiste dirigente muchos años del sindicato del Ayuntamiento de Puebla. Después, durante el sexenio de Rafael Moreno Vallerrosas, te encarcelaron aquí en la Jornada de Oriente varias ocasiones. Hicimos notar las inconsistencias de los 2 o 3 procesos legales que hubo en tu contra, de tal manera que incluso llegaste a estar incluido en la lista de los presos políticos del morenovallismo. Cuando estaba a punto de iniciar el actual gobierno municipal, tú lograste tu libertad, y ya que estuviste libre, tú demandaste tu reincorporación a tu plaza en el Ayuntamiento de Puebla. Y posterior a esta solicitud, el secretario de Gobernación del Ayuntamiento dio una declaración en la cual señalaba que se había descubierto que tú presuntamente habías sido acusado por enriquecimiento inexplicable y que por esa razón no se te podía restituir en tu puesto de trabajo. Hasta ahí nos quedamos en la película de lo que ha pasado en torno a los procesos que has enfrentado. Pero ahora sabemos que tú quieres emprender una acción legal contra el ayuntamiento demandando tus derechos laborales. Es por eso que hemos querido platicar contigo, para que nos platiques en qué consistiría este recurso que tú estás intentando para regresar al Ayuntamiento de Puebla. Sí, Fermín, muchas gracias por la oportunidad y he escuchado con atención las declaraciones que ha emitido el secretario de Gobernación y decirte que efectivamente a mí la anterior administración de Gobierno del Estado de Moreno Valle me inventa 3 delitos penales, de los cuales 1 salgo absuelto, en 2 de manera injusta, indebida, porque a mí no se me aplicó justicia, a mí se me aplicó toda la fuerza del aparato del Estado. Salen mis sentencias condenatorias, pero esto no es ningún impedimento jurídico o legal para que a mí se me reinstale en mi plaza de trabajo, toda vez que al ser un trabajador de base, la misma ley dice que mientras el trabajador esté sometido a procedimiento penal, los efectos del nombramiento de base se suspenden hasta que se concluyan los mismos. Lo que dice el secretario de Gobernación pues es muy defendible. Por esa razón acudí ante el Tribunal Municipal, el Tribunal de Arbitraje Municipal, que también lo controla el ayuntamiento. Ahí no espero justicia. Pero en tribunales federales estoy seguro que vamos a lograr la reinstalación a mi fuente de trabajo. Entonces, considero que es más una decisión política lo que impide, lo que ellos, por lo que ellos se oponen a mi reinstalación en mi trabajo. ¿Cuál sería ese fondo político? ¿Por qué habría una causal política que quisiera desde el ayuntamiento impedir que Israel Pacheco regrese a su base de trabajo? Porque a la actual administración le es más fácil trabajar con un representante sindical a modo. Que sería el actual secretario general. Efectivamente, el actual dirigente no representa a los trabajadores. Los trabajadores lo rechazan. Actualmente el sindicato del ayuntamiento está muy dividido. Hay mucha desunión entre los sindicalizados. No hay esa comunión entre base trabajadora y dirigencia. Y por el contrario, conmigo, y ha quedado más que claro y de manifiesto que pues los 28 años de servicio al ayuntamiento, de los cuales 13 estuve en el cargo como dirigente, pues me permitió conocer a los trabajadores de manera personal, más allá de la relación profesional de trabajo, de manera familiar. Hay relación de afecto de ellos hacia mi persona y de mí para ellos. Entonces, he sido un dirigente incómodo para los presidentes municipales con los que traté. Incómodo me refiero porque yo no me doblo, no me vendo. Siempre representé los intereses de los trabajadores fielmente y eso lo saben mis compañeros. Entonces, cuando ellos se enteran de mi libertad, que recupero mi libertad, pues ha sido toda una corriente de opinión de ir sumando nuevamente y reagrupando a los trabajadores pues en torno a mi persona. Es decir, Israel,
¿Habría en la base trabajadora una intención de que en cuanto tú regreses a tu puesto de trabajo buscarían promoverte nuevamente como líder sindical? Seguramente es una mayoría, Fermín, la que está deseando eso, porque ¿Tú estás interesado en volver a ser líder sindical del Ayuntamiento de Puebla? yo estoy interesado en recuperar mi plaza de trabajo, porque estoy a 1 año y medio, 2 años de jubilarme. Entonces, mi intención, mi prioridad es jubilarme, pero para ello pues tengo que lograr la reinstalación. Pero si las bases de los trabajadores te empujan a que te piden que vuelvas a ser su representante, ¿tú aceptarías? Hay muchas maneras de ayudar a los trabajadores, no necesariamente desde esa función. De hecho, yo desde el primer día que salí, que recuperé mi libertad, sigo apoyando a mis compañeros. Entonces no es necesario un cargo, pero yo siempre voy a estar del lado de mis compañeros trabajadores, donde ellos me digan, donde ellos me pidan, donde yo les pueda ayudar. Israel, una interpretación que surgió era que el morenovallismo primero te había encarcelado injustamente, porque nunca se vio una consistencia en los procesos legales en tu contra, y después se decía o se dice que te habrían ayudado a que obtuvieras tu libertad para que precisamente fueras una piedra en el zapato de Claudia Rivera Vivanco, la actual edil de la capital. ¿Tú crees que hubo realmente esta manipulación de los tiempos, de los juicios? Por supuesto que desmiento categóricamente que yo haya tenido una negociación o algo que se le pareciera con estas personas para obtener mi libertad. Yo le debo mi libertad al abogado Rodolfo de Pascual Jiménez, que fue mi abogado que muy eficiente y aguerridamente me defendió y los orilló a que pues literalmente escupieran la sentencia lo más pronto posible, porque en mi caso hubo violaciones a mis derechos humanos graves, como lo mencionas. Tan es así que después de 3 años no me querían sentenciar en primera y segunda instancia. Así es. Entonces querían prolongar mi permanencia, pero gracias a los amparos y que mi abogado recurrió a los tribunales federales y a los colegiados de circuito, es que obligan a los, en primera instancia a los jueces del Fuero Común y en segunda instancia a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a que me sentenciaran. Ellos ya no tenían manera de prolongar más mi estadía en prisión. Yo salgo y pues independientemente de que Claudia Rivera gana la presidencia municipal, así lo hubiese ganado otro, yo estaría peleando mi reinstalación. No es una cuestión personal. Y yo más bien creo que la falta de capacidad de la actual administración es la que está complicando el proceso de reinstalación, no tan solo mío, sino el de mis 26 compañeros, que cuentan hasta con 29 años, 4 meses de servicio. Es decir, tenemos un compañero que le faltaban 60 días para jubilarse, y así a rajatabla los 2 presidentes municipales anteriores los despiden sin existir causa, y ya se lo demostramos al secretario de Gobernación, y pues aún así nos dicen que siguen analizando lo obvio. Digo lo obvio porque fue de conocimiento público que a mí, y de dominio público, que a mí me encarcelan y a mis dirigentes los despiden. Empieza un hostigamiento laboral que al día de hoy persiste. Entonces fue un hostigamiento y una persecución política la que hacen conmigo y mis 26 compañeros están despedidos por ser dirigentes en mi gestión mientras estuve como dirigente del sindicato. ¿Ya se agotó la instancia del diálogo con el actual ayuntamiento para buscar a lo mejor por la vía de la negociación tu regreso al ayuntamiento? ¿Ya tendría que ser necesariamente únicamente por la vía jurídica? Desde un inicio el secretario de Gobernación fue muy claro conmigo. Me dijo que en mi caso no había posibilidad de algún acuerdo político y que si mi reinstalación la lograba iba a ser por la vía de la demanda laboral. Entonces yo nunca he antepuesto mi situación personal o mi reinstalación por encima de la reinstalación de mis compañeros. Entonces yo estoy en diálogo con el secretario de Gobernación única y exclusivamente para poder llegar a un acuerdo que sensibilice a la presidenta y a sus funcionarios que les compete
para que puedan reinstalar a mis compañeras madres trabajadoras, a mis compañeros que son jefes de familia y que pues ya llevan casi 5 años despedidos y todos los problemas económicos, incluso familiares, que genera el que el jefe de familia no cuente con un ingreso. Entonces, lo mío está pues, muy separado. Ya presenté la demanda laboral ante el Tribunal de Arbitraje. ¿Cuándo la presentaste? La semana pasada. La semana pasada y estamos iniciando la defensa jurídica. Yo estoy dispuesto a resistir, incluso ir más allá de los 3 años de la administración de Claudia Rivera. Sí, porque los juicios laborales a veces son Sí. eternos. Sí. Entonces esto efectivamente, como tú lo dices, a lo mejor hasta te toca que sea el siguiente alcalde el que pueda ejecutar un laudo a favor, ¿no? Es correcto, sin embargo, sí causa desesperanza, desilusión, que ese cambio que se esperaba con la llegada de, en este caso al municipio, al gobierno municipal, con la llegada de Claudia Rivera como candidata en ese entonces del partido Morena, pues vemos con desesperación que ese hartazgo que hay ya de parte de la mayoría de los ciudadanos hacia los partidos que han gobernado el municipio, pues al día de hoy, a más de 30 días de su gobierno, no observamos un cambio, ¿no? Esperemos por el bien de Puebla que haga los ajustes necesarios, que recomponga el camino, porque en lo que es en materia laboral, la dejaron infiltrada, le dejaron al mismo director de recursos humanos, le dejaron a un dirigente sindical que lo utilizaron como candidato de ese frente. El Partido Compromiso por Puebla. Claro, entonces la que iba como síndico municipal, acompañando a este dirigente, pues está en la mesa laboral de la sindicatura y está... Lo que quiero decir con todo esto es que la administración de la presidenta Claudia Rivera está invadida e infiltrada por funcionarios de la administración pasada, que obedecen a los intereses de los anteriores presidentes municipales y no a los de ella. El morenovallismo. El morenovallismo, efectivamente. A ver, nos dice, por ejemplo, Miguel Guas Sabo Sánchez. Dices, así es, el actual pseudosecretario del sindicato es solo un títere y ratero impuesto por el morenogalismo y no ha entregado cuentas a los trabajadores. ¿Eso es verdad? Es verdad, es verdad. Leti Flores dice, es el mejor de todos los beneficios que tienen los sindicalizados de base los logros de Israel Pachecos, hasta los beneficios que hoy gozan las nuevas bases, también gozan ahora esos beneficios. Anabel López Salinas dice, el verdadero y único líder que defiende a sus trabajadores es Israel Pacheco. Juan Pablo Jardón González nos manda saludos. Y Edgar Suárez dice, él sí es un líder, mis respetos. Trajiste porra. Ahora, Israel, tú estuviste 13 años como dirigente del sindicato del ayuntamiento. ¿Cuántos alcaldes te tocó? ¿Con cuántos alcaldes te tocó lidiar? Con el licenciado Mario Marín Torres, después de él es Luis Eduardo Paredes, luego Enrique Doher, Blanca Alcalá, Eduardo Rivera, son 5. Y recordemos que con Luis Paredes hubo 2 licencias cuando él intenta buscar la gubernatura, que fue el primero Héctor Montiel, luego Gerardo Álvarez Dib. Es decir, con estos 2 interinos son 7, y con Tony Gali, que ya no tuve oportunidad de tratar porque en los 60 días de haber asumido el cargo Tony, pues me encarcelan. Entonces fueron 5 presidentes electos y 2 interinos. ¿Quién fue el más duro, Israel? El más duro. ¿Con quien el que te haya costado más trabajo conciliar, negociar? Con todos, menos con el licenciado Marín. Yo creo que te respondería tu pregunta a la inversa. Es más fácil decir quién ha sido el mejor presidente municipal, y no tan solo lo digo yo. El mejor presidente municipal ha sido el profesor Jorge Murat Macluf. Pero ya no te tocó como ya dirigente. No. Y después del profesor Jorge Murat Macluf, el mejor presidente municipal en vida es el licenciado Mario Marín Torres. Te van a acusar de marinista. No soy marinista, pero hay que reconocer y hay que ser agradecidos. Al licenciado Marín, él trabajó cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla, trabajó en el Departamento de Rezagos y Ejecuciones, y él se refiere a los trabajadores sindicalizados como mis compañeros, a diferencia de todos los demás presidentes municipales. Ellos dicen mis trabajadores, ¿no? O los sindicalizados, como que hacen esa separación. Él dice
nuestros compañeros. O sea, se identificaba con la base. Sí, totalmente. Y el licenciado Marín conoce a casi todos los trabajadores por su nombre. Porque él trabajó en el ayuntamiento y él es el primer presidente municipal que nos entrega el bono anual. De 372 salarios diferentes creamos conjuntamente el reglamento de escalafón que unifica a 6 salarios y se hace justicia laboral, a trabajo igual, salario igual. Ya siendo gobernador del estado nos dona el predio y el 50% para poder construir la sede sindical. La que está aquí en la 24 Sur. Sí. Frente al Parque Ecológico. Fue muy solidario el licenciado Marín y lo demostró. Entonces, y con todos los más presidentes, a tu pregunta, pues siempre tuve diferencias propias de la defensa de los trabajadores, porque yo sí tengo conciencia de clase. Yo soy un trabajador asalariado, yo sí dependo de mi ingreso. Y por naturaleza, cuando tú defiendes fielmente los intereses de los trabajadores, necesariamente vas a chocar, en este caso con el gobierno, que además de ser tu patrón, tiene esa dualidad, que él es el que emite las leyes, él es el que te aplica la justicia, ¿no? Y yo no conozco a mis 49 años de edad un gobierno que tutele la defensa de los pobres, ¿no? Ese es mi pensamiento, soy de pensamiento magonista, anarquista, no creo en la autoridad, creo en el respeto entre unos y otros, en la responsabilidad y el compromiso que debemos de asumir cada uno como personas, antes que como ciudadanos, como personas. Y por esa razón siempre he tenido tuve esas diferencias con los presidentes municipales. Con Paredes tuve diferencias, termino despedido y desconocido en el último año de su gestión. Pues con Doher también hubo es lo que yo te quería preguntar, en el caso particular de Enrique Doher. Durante mucho tiempo a Israel Pacheco se le llegó a considerar, durante el mandato de Enrique Doher y después cuando terminó, como alguien que era parte de la estructura de Enrique Doher. Te decían que eras doherista, que eras parte como del grupo político del doctor Enrique Doher. Y después en una entrevista que tú le diste al colega Rodolfo Ruiz, pues tú dabas a entender que prácticamente Enrique Doher de alguna manera te habría desconocido y te habría entregado ante el morenovallismo. Primera pregunta que te quisiera hacer. ¿Realmente algún momento fuiste como parte del grupo político de Enrique Doher? No. ¿Por qué te vinculaban tanto a Enrique Doher? Lo que sucede es que, en mi opinión, el doctor se encargó en el grupo, en el Círculo Rojo, en el grupo de los políticos, de hacer creer eso, ¿no? Que él contaba con el respaldo de ese sindicato representado por mí, un sindicato fuerte, con peso político, ¿por qué no reconocerlo? Peso en la política partidista, no tan solo en la política sindical. Y porque además yo en lo personal lo ayudé para que llegara a ser diputado local y luego diputado federal, en la elección en donde todos los candidatos del PAN y del PRI en la elección federal, si no estoy mal, de 2012, pierden todos, excepto al candidato Doher, que yo apoyé. Aquí en la capital. Efectivamente, pero yo lo apoyé porque yo creía en él. Si hoy me lo preguntas, hoy no creo en él, por muchas razones. Y por supuesto que él tuvo mucho que ver e influyó para mi encarcelamiento. En la percepción del actual proceso electoral que se vive este año, muchos consideran que Enrique Doher no salió a competir por la gobernatura, que salió a ser una especie de candidato colaborativo del morenovallismo. ¿Tú crees en esa visión? ¿Tú coincidirías con ello? No tan solo creo, lo afirmo. Dicen que lo que se ve no se juzga, ¿no? Y yo no veo, no tan solo en Doher. Hoy te puedo decir que conozco muchos priistas, por no decir todos, porque pues ya vienen generaciones de jóvenes, ¿no? Pero ningún priista representa una oposición al morenogalismo. Ningún priista, no tan solo Enrique Doher. El PRI puede revivir a nivel nacional, incluso a nivel local, no por los aciertos que ellos mismos, o el trabajo que ellos mismos hagan para ayudarse. El PRI puede revivir en la medida en que Morena no cumple las expectativas en el trabajo de gobierno, ¿no? Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que el doctor Doher no compite, simula, ¿no? Pero pues la gente ya no se lo cree. ¿No? Oye, Lorena, ¿tú tienes actualmente militancia partidista? Nunca he militado en ningún partido.
y no estoy de acuerdo con la partidocracia, aunque también reconozco que es un mecanismo que de manera pacífica los partidos son el medio para poder llegar al poder, pero están muy viciados, están secuestrados los partidos por grupos, por grupúsculos, entonces no me ha interesado, porque además te voy a decir algo, hace un momento que decía que estoy consciente de la clase salarial a la que pertenezco, tengo conciencia de clase, nunca ha sido mi interés formar parte de los gobiernos, ¿no? No me veo en un cargo de elección popular porque entonces me convertiría en uno de esos personajes que yo tanto combato o lucho, ¿no? Entonces no, soy congruente con mi ideología y no me veo en ningún partido político. Pero a ver, por ejemplo, si se repitiera la elección de gobernador, sí, Israel, ¿tú a quién apoyarías? ¿Al PAN, a Morena, al PRI? Es muy difícil que yo apoye al PAN. Nunca he emitido mi voto por el PAN. El PAN está descartado. No, yo con la derecha PRI? No. El PRI pudiera ser, pero siempre que pusieran a una persona que no veo quién. Que no fuera Enrique Doja. No, y incluso otro no veo, pero pues de entrada yo al doctor no votaría por él. Porque lo conozco, no votaría por él. ¿Y Morena? ¿Tú crees que los trabajadores del ayuntamiento apoyarían a Morena? Lo apoyaron. A Morena lo apoyaron. Y estamos viendo con la presidenta Claudia Rivera qué difícil son como gobierno. Y es de que en verdad los políticos, incluidos los de Morena, hacen campaña en verso y hacen gobierno en prosa. Cuando son candidatos buscan hasta las palabras que endulcen y empalaguen el oído. Pero cuando llegan a ser gobierno, pues se transforman, cambian. Entonces cae uno en la desesperanza, porque en política se dice que uno vota por lo menos peor, no por lo mejor, pero es que en verdad si las expectativas que ha despertado Morena a nivel nacional y local no se cumplen, vamos a caer en una desesperanza. No sé qué pudiera pasar en el país, verdaderamente. Muy bien. Pues Israel, tú estás en lucha para recuperar tu plaza. Yo quiero hacerte una última pregunta. Tú estuviste varios años ahora en prisión, sí, perdiste tu plaza laboral. Sí. ¿Cómo vive Israel Pacheco? Sí. Siempre uno pensaría que alguien que ya estuvo en la cárcel, que perdió su trabajo, claro, pues está en una situación muy compleja, económicamente hablando. ¿Cómo le hace Israel Pacheco para sobrevivir? Y además, porque también es una realidad, emprender un juicio es caro, por eso la justicia laboral está alejada de casi todos los trabajadores que sufren algún abuso. Por supuesto, y también es una muy buena pregunta y qué bueno que me das la oportunidad de contestarla. Empezando, yo tengo amistad, verdaderos amigos, sobre todo abogados en derecho laboral, por los años que estuve trabajando en la defensa de los empleados del ayuntamiento, de los trabajadores. En verdad a mí la defensa jurídica no me cuesta un peso, porque además los abogados laboralistas, en este caso mi abogado y mi amigo, que es el abogado Javier Jara y Navarro, excelente abogado laboralista que en su momento ha sido mi asesor, me gané su respeto, su afecto, y lo hace con mucho gusto. Y precisamente antes de llegar aquí contigo a esta entrevista estaba con él y no me cobra un peso, eso es una realidad. Obviamente para las copias y todo eso pues tengo que ver la manera. Salgo de la cárcel después de casi 5 años con muchas deudas económicas. No soy un hombre ambicioso. Mis deudas no me preocupan, y no porque no porque sea irresponsable, porque las deudas las pagaré en su momento. Soy un hombre de trabajo, vivo con poco. Te quiero decir que mi casa es la ciudad de Puebla, tal vez por eso no querían que saliera, ¿no? Pero yo te puedo decir que en todos los mercados, por ejemplo, y en los comercios establecidos del centro histórico, incluso en comercio informal, soy una persona tan conocida que yo de hambre no me muero. Hay personas que generosa y bondadosamente me ofrecen su apoyo de todo tipo. Entonces, ¿de qué estoy viviendo? Pues obviamente estoy también al mismo tiempo que estoy dedicado a apoyar a mis compañeros para que logren su reinstalación, pues estoy viendo la manera y trabajando por mi cuenta, ¿no? Para poder, pues
tener un ingreso y sostener a mis 4 hijos y a mi esposa. ¿Tienes 4 hijos? Sí, 3 mujercitas y un varón, el último, y mi esposa, que una hermosa familia. Creo mucho en Dios, el amor a Dios, el amor a la familia y el amor a mi trabajo. Por eso no voy a permitir que pierda yo mi plaza, toda una vida. Esos 2 millones de pesos, si no estoy Sí. mal en la cifra, que decían que te habían acusado por enriquecimiento inexplicable, Sí. ¿qué pasó con ese asunto de ese dinero? Sí, fíjate que estoy ya por terminar. Vamos a recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, incluso a la Organización Internacional del Trabajo, porque esos 2 millones y medio, casi 2 millones y medio, que en la sentencia condenatoria me establecen como un embargo, fue de una manera que se lo sacan de la manga a los magistrados. El juez me condena incluso a 5 millones. Los magistrados, teniendo piadosamente, lo bajan a 2 millones y medio, pero nunca lo sustentan con una auditoría de donde sale el secretario de Gobernación a decir es que afectó las finanzas del ayuntamiento o el erario público. Pues que me digan de qué partida. Nunca pudieron probar la ilicitud de esa diferencia. Ellos solamente hacen una sumatoria de 13 años de mis ingresos que estuve en el cargo, pero se les olvidaron otros 15 años. O sea, porque yo estuve trabajando 28 años, como si en los 15 años yo no hubiese ahorrado nada o cómo. Y por supuesto que yo como dirigente sindical no manejé recursos del erario público. Yo no era ni el tesorero del ayuntamiento, ni el regidor de Hacienda, ni fiscalizaba, ni supervisaba recursos públicos del ayuntamiento o de la función pública centralizada. Yo era un representante de un organismo de corte laboral con personalidad y patrimonio propio. Entonces, ese invento del enriquecimiento ilícito o inexplicable, como tú lo dices, por supuesto que es una vacilada que se avienta el gobierno, porque lamentablemente va muy de la mano el prototipo de los líderes sindicales corruptos que se enriquecen, y la mayoría de las personas, ¿verdad?, tienen esa percepción que todos los líderes son corruptos. Y pues a mí me encuadran en ese estereotipo, pero por supuesto que la gente que me conoce, que son muchos, saben, yo vivo en la Junta Auxiliar de San Sebastián Aparicio. En mi casa, que es tu casa, no tiene siquiera la calle pavimentada. O sea, no vivo en la vista, no vivo en un fraccionamiento. Están plenamente justificados mi nivel de vida con mis ingresos. Eso fue un invento, e incluso utilizaron algunos medios de comunicación relacionados con el lojerismo para ese linchamiento mediático previo justificar mi encarcelamiento, ¿no? Pero eso también es muy defendible, esos 2 millones y medio que haces referencia. También te estás defendiendo en ese tema. Muy bien. No es lo último. Pues Israel, te agradecemos mucho. Sin duda alguna estás enfrente de una serie de luchas que van para largo. Sí. Y ojalá que sigamos platicando contigo, dependiendo de cómo se vaya desarrollando todo este serie de litigios que estás enfrentando, sí, y que son de interés público, porque pues además se nota que tienes ahí una fuerza en la clase trabajadora. Hay muchos comentarios. Y además de que pues estará por definirse tu relación con el actual gobierno y los gobiernos que vengan. Sí, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Israel. No, al contrario. En un momento regresamos. Cuando regresemos le vamos a platicar vamos a ver si ya tenemos listos los videos de esto que ocurrió hoy en el Congreso del Estado. Las discusiones, las diferencias entre el bloque morenovallista y de Morena, pues llegó hoy a los puños, llegó hoy a los golpes. Allá un enfrentamiento entre legisladores en el Congreso del Estado. En un momento regresamos.